porque se pretende a través de la famosa negociación de reducir las horas de trabajo, bajar los salarios, se permite el despido masivo de trabajadores, se hace una interpretación equivocada y anticonstitucional en contra del artículo 169, numeral sexto, que ahora con el pretexto de estar dentro de la pandemia, pues se permite al empleador despedir masivamente a los trabajadores. Esto nos parece que es una horrorosidad en contra del sector laboral, que es necesario y se hace necesario pues que hagamos y levantemos nuestra voz de protesta por todos estos actos inconstitucionales que se están dando a través de esta ley. Ahora, antes de aprobarse la ley, ¿ustedes sí reaccionaron, sí presionaron, enviaron cartas, hablaron, opinaron respecto a lo que se veía venir? ¿O pues luego de que ya está la ley aprobada, recién reaccionan? Lamentablemente hemos puesto nuestros puntos de vista frente al proyecto de ley, pero como usted conoce, también existen centrales sindicales que aportaron y que dieron el paso para que esta ley sea aprobada. Tenemos ahí al famoso Frente Unitario de Trabajadores, que a pesar que ahora está convocando a salir a las calles a protestar, fueron quienes propusieron al Estado que se rebajen las jornadas laborales y que para dar paso a la promulgación de esta nueva ley. Entonces la situación está cuesta arriba, porque si sus gremios nacionales dieron el visto bueno en un principio para que esta ley se apruebe, ahora salen a reaccionar cuando ya es demasiado tarde, porque la ley está aprobada, seguramente pronto será ya sancionada por el presidente. ¿Qué recursos les quedan? ¿Qué van a hacer ustedes una vez se apruebe la ley? Automáticamente, cierto que es lamentable, no todos los trabajadores están agremiados en las centrales sindicales. Recuerde usted que apenas un 3% de trabajadores se encuentran agremiados en las centrales sindicales, y de ese 3% apenas menos del 0.5% está afiliado a lo que es el Frente Unitario de Trabajadores, es decir, que la voz de ellos tampoco implica o significa que sea el acuerdo de los trabajadores en general. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que preparar una demanda de inconstitucionalidad porque se está violando derechos constitucionales consagrados. Primero, no se puede aplicar esta ley para quienes ya tienen contrato colectivo, para quienes tienen estabilidad, para quienes están dentro de la relación laboral bilateral y que está vigente. Se debe entender que esta nueva normativa es aplicable para quienes pretendan ingresar al sector laboral a partir de la promulgación de la ley. Pero todos conocemos que presentar una demanda de inconstitucionalidad hasta que le den trámite en la Corte y hasta que convoquen, la califiquen, etcétera, etcétera, puede pasar no menos de un año. Eso ha sido la temática y el problema de todos los trabajadores. Nos invitan a presentar una demanda de inconstitucionalidad, pero hasta que le den trámite estarán aplicando la ley, que eso es lo más lamentable en contra de los trabajadores. Ahora, los trabajadores privados, en este caso de las empresas privadas, están a merced de esto. ¿Los sindicatos igual se ven afectados, como los contratos colectivos se ven afectados en esta normativa? Existe esa posibilidad debido a que la ley establece que aún los trabajadores que no firmaran los acuerdos con los patronos tendrán que someterse a la aplicación de la ley, pero es obvio que si existe una organización sindical, es la organización sindical la que negociará, la que pactará los acuerdos con los patronos, y eso es acuerdo de partes, por tanto se hace obligatorio aún para los que no estén de acuerdo con lo que se pueda pactar. Aunque la ley no lo menciona, aunque la ley no menciona acuerdos con sindicatos, sino acuerdo patrono-trabajador, acuerdos individuales habla la ley. En la relación obrero-patronal estamos ahí las organizaciones sindicales, porque el contrato colectivo, de acuerdo con la Constitución, es ley suprema. Entonces, en ese aspecto, claro. Y ya, entonces se considera que cualquier acuerdo que haya, por ejemplo, en un GAD, sea alcalde, prefecto, prefecta, alcaldesa, debe darse con el sindicato para cualquier reducción de horas de trabajo, reducción de sueldos, cambio de horarios, debe darse con el sindicato como tal. Así es, porque el propio artículo 250 establece, del Código de Trabajo establece que cuando hay organización sindical y cuando hay contrato colectivo, los contratos individuales se someten al contrato colectivo. No hay necesidad de que se establezca esto, porque ya el propio Código de Trabajo ordena que se debe dar prioridad a los acuerdos por la vía del contrato colectivo.
Habrá que esperar entonces cómo es el comportamiento de los empresarios, de los patronos, de las autoridades que tienen pues trabajadores a su responsabilidad, a ver qué pasa en los próximos días. Se anuncian movilizaciones para hoy. ¿Ustedes van a salir? Sé que van a haber plantones en algunas ciudades. ¿Ustedes van a salir acá en Sucumbíos? Nuestra organización no está de acuerdo con ese tipo de acciones. Primero, porque el gobierno nacional va a actuar represivamente en contra de todos los trabajadores. Más bien, le agradezco por la pregunta y advierto a toda la ciudadanía, a todos aquellos que pretendan protestar a través de las calles, los plantones y todo, van a ser detenidos y van a ser sancionados por estar en contra de el famoso estado de excepción. No olvidemos que eso le permite al gobierno paralizar, desmovilizar a la gente y ordenar la prisión de aquellos trabajadores que salgan a protestar. Esa es el arma más fuerte que tiene en este momento el gobierno. No va a poder hacerse ese tipo de movilizaciones porque va a haber una represión y no pues queremos exponer a los trabajadores a sanciones de 3 a 5 años de prisión por reclamar este derecho. Tenemos otros mecanismos, las redes sociales, las demandas y la inconformidad de cada uno de los trabajadores que se va a imponer frente a estas mal llamadas movilizaciones que además las convoca un sector de trabajadores que estuvo negociando con el gobierno para que esto sucediera. No tiene calidad moral, diríamos entonces, no para llamar a... No tiene calidad moral para poder convocar a la gente después de que fueron parte del acuerdo. Está con usted también Henry España, presidente, en este caso secretario general del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Provincial de Sucumbíos. Igual como dirigente sindical, hay alta preocupación por esta ley aprobada. Henry, cuéntenos, ¿qué análisis han hecho ustedes? Gracias, Víctor. Buenos días, la ciudadanía y la persona. Bueno, nosotros como dirigentes sindicales y como sindicatos a nivel del país, hemos dicho, y justamente el 1 de mayo yo hice una entrevista en su misma emisora, que no estábamos de acuerdo lo que iba a pasar con esta ley, porque sabíamos que el gobierno nacional lo que iba era enfocar la ley humanitaria y iba a perjudicar a los trabajadores, por la situación de que no hay recursos. Esa es lo que están maquillando más el Estado. Entonces nosotros, ¿qué decimos como trabajadores? Presentar la acción de inconstitucionalidad, aunque se demore un año. Pero lo importante es hacerle ver al gobierno nacional que dentro de la Constitución él está violentando los artículos de la Constitución. Esto es inconstitucional, pero lo hizo. Nosotros como trabajadores estamos pendientes, vamos a estar en nuestras luchas, nuestras organizaciones están férreas. El día de ayer nos reunimos con todos los secretarios generales vía virtual a nivel del país y resolvimos, por la gran mayoría, no participar en esta reunión que está convocando el Frente Popular, porque ya lo dijo mi asesor jurídico, por la situación de que hay doble discurso. Y automáticamente nosotros queremos que se pongan al frente personas que sean trabajadores activos, no pasivos como tiene el PUT, como tiene los otros gremios. Son gente que ya no tienen calidad de trabajadores, ya son jubilados, pero siguen al frente de las organizaciones sindicales y sociales. Para nosotros como trabajadores pedimos a los empleadores que se civilicen con la clase obrera. La clase obrera es la columna vertebral de los consejos provinciales y municipios a nivel del país. Si este daño que nos quieren hacer los asambleístas, porque ellos son los padres de la patria, que automáticamente hicieron caso al gobierno nacional 74, incluidos 2 asambleístas de nuestra provincia del Sucumbíos, que están identificados con nombres y apellidos, y esperamos que ellos se pongan al frente en los medios de comunicación y expliquen cuál fue lo de ellos que dieron el voto a favor de esta ley para sacrificar a los pobres trabajadores del país. ¿Se sienten traicionados por los asambleístas de Sucumbíos, por ejemplo? Sí, nos sentimos traicionados por los asambleístas. Nos sentimos traicionados porque nosotros elegimos a seres humanos para que trabajen por las leyes, por el bienestar de las provincias del Ecuador. Pero vemos que ellos no están acatando el mandato que les dio el pueblo ecuatoriano, que les dio la provincia de Sucumbíos. Ahora esperamos querer escuchar el pronunciamiento de ellos.
Pero el pronunciamiento de ellos está en el voto, o sea, ¿qué más esperan? Sí, pero esperemos así mismo como ellos pusieron ese voto, que también se pongan la mano en el pecho, porque ellos también tienen familiares, y los familiares de ellos también van a ser despedidos, también van a ser liquidados. Eso que se dé cuenta primeramente, porque no es que los trabajadores que son particulares, porque aquí hay gente que trabajamos en las diferentes instituciones del Estado y privadas que también pueden ser despedidos y van a quedar más desposeídos en esta pandemia que estamos viviendo. Y por esta pandemia ellos se conduelen de los seres humanos, porque ellos piensan que solo ellos son, pero mentira. Aquí está el pueblo de Sucupío que está al frente y se va a poner al frente de la lucha para escuchar el clamor de cada uno de los trabajadores y la ciudadanía. Porque acordémonos que hay mucha gente de clase media que ahorita, en la actualidad, ni siquiera reciben una ración de comida y que esa gente está muriéndose de hambre. Sí, Henry, le quería comentar igual o preguntarle, la ley humanitaria señala de que es para justamente conservar el trabajo, conservar el empleo, evitar despidos e incorporar más trabajadores a las empresas. Ese es el objetivo, esa es la visión, o lo que por lo menos el discurso de la ley humanitaria que el gobierno la plantea y los asambleas apoyaron. ¿Usted cree que eso va a ocurrir? Señor periodista, con todo respeto que se merece ciudadanía, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque se está dejando a la intemperie y al desempleo a más de 2, 3, 4 millones de habitantes del país y de la provincia, que automáticamente no van a cumplir lo que ellos están diciendo. No lo creemos ni vamos a creer lo que ellos no hicieron. Y acuérdense una vez en el año 2015 cuando se aprobaron las enmiendas constitucionales. ¿Qué pasó? Hicimos una fuerza, hicimos una lucha a nivel del país y la Corte Constitucional dijo, hasta aquí nomás, señores, se fueron las enmiendas constitucionales. Esto va a pasar así mismo, pero aquí queremos dejar claro que los gobiernos provinciales a nivel del país no estamos de acuerdo con lo que está proponiendo el Frente Popular, el PUD. No estamos de acuerdo por la situación de que ellos son dirigentes, sendos dirigentes que toda la vida negocian y cuando se ven que ya están acá, automáticamente piden apoyo a los demás trabajadores, y eso sí dejamos claro. Muchas gracias, Henry, por su participación, y también al doctor Edwin por su comparecencia en esta entrevista. Ha quedado clara su postura y las acciones que van a emprender, las acciones legales que están ahí en la mesa todavía para poderlas echar mano, como se dice, y veremos qué pasa en las próximas horas, cuál es la reacción del gobierno. Como digo, hay que esperar la sanción o el veto del presidente de la República y sabremos si la ley de verdad es humanitaria, tiene de humano o es inhumana, como usted lo ha calificado, abogado. Muchas gracias a ustedes por su participación. Señor periodista, solo una cosa final. El tema que usted le consultaba a mi compañero, si va a permitir esta ley dar trabajo, lo que va a suceder es que van a quitar la estabilidad a aquellos trabajadores que ingresaron antes de la promulgación de la ley, dejándoles sin trabajo, y someterles al nuevo criterio de la ley, es decir, dejarles de la vulnerabilidad con contratos inestables de 2 años, con contratos que pueden ser hasta de 4 años y con salarios mucho menores a los que venían percibiendo en la actualidad. Esto tiene que saber la población, que le van a votar de su puesto para recontratarle, pero en otras condiciones laborales, cuando ya se haya establecido que no haya contratación colectiva, que no haya estabilidad para todos los trabajadores. Este es mi mensaje final y muchas gracias por habernos permitido tener esta entrevista el día de hoy. A ustedes muchas gracias por su reacción en torno a la ley de ayuda humanitaria aprobada en la Asamblea Nacional en el capítulo de lo laboral que se ha comentado en esta mañana. Así están las cosas, amigos oyentes, así empezamos la semana con las nuevas leyes de la República en la Asamblea.